Los comités de ética suelen tener, igual que los comités de bioseguridad y de investigación, no necesariamente todas las personas saben qué es lo que hacemos y pues vale la pena que conozcan las personas que no están muy enteradas de por qué existen, qué hacemos. Pues para qué estamos, ¿no? Los comités y ojalá que disfruten los siguientes minutitos que fueron preparados con mucho cariño. Me presento. Yo soy Marcela Pérez Rodríguez. Estoy adscrita a la División de Investigación Clínica. Trabajo en el CAIC, que es el Centro de Adiestramiento de Investigación Clínica, en donde nos dedicamos a coordinar y dar clases en la maestría de Ciencias de la Salud en el convenio de colaboración de IMSS con el Instituto Politécnico Nacional. Y adicionalmente soy parte del Comité Nacional de Bioética. Entonces, bueno, hoy vengo como miembro del Comité de Ética a platicarles qué hacemos. Primero que nada, suele haber algunas confusiones sobre por qué en otros lados no se llama Comité de Ética, porque cuando leemos un artículo viene IRB, o si leemos un artículo de Europa dice Research Ethics Committee. ¿Por qué en México hay 3 comités? ¿Por qué en otros lados nada más hay uno? Esto puede ser muy confuso, pero digamos que en realidad, independientemente del nombre que tenga, llámese Research Ethics Committee, llámese IRB, llámese Comité de Ética, Investigación y Bioseguridad, o Comité de Ética nada más, como le llaman en algunos países de Latinoamérica, independientemente de si están divididos o si tienen un solo nombre, todos los comités que se dedican a revisar investigaciones o protocolos de investigación con seres humanos hacen exactamente lo mismo. Revisan los aspectos bioéticos, los aspectos específicamente metodológicos y cuestiones de bioseguridad. Entonces, independientemente del nombre, todos los comités hacemos lo mismo, revisar que los proyectos de investigación cumplan con la calidad necesaria para poder llevar a buen puerto todas las investigaciones. ¿Cómo está definido en nuestro país el comité comités en materia de investigación para la salud? Esto lo pueden encontrar en la norma oficial mexicana, en la NOM 012. Lo que dice la NOM es que es el conjunto de profesionales pertenecientes a una institución o establecimiento donde se realiza investigación para la salud o de otros sectores que están encargados de revisar, de aprobar y de vigilar que los proyectos o protocolos de investigación se realicen conforme a los principios científicos de investigación, ética y bioseguridad que dicta la Lex Artis Médica y de conformidad al marco jurídico sanitario. Es decir, que van a evaluar que se cumplan con todos los criterios de calidad, es vinculatorio, es decir, pueden aprobar o rechazar un protocolo de investigación, pero adicionalmente tienen la capacidad de poder vigilar una vez que ya están aprobados los proyectos, pues cómo van, si hay problemas a posteriori, por eso se tienen que reaprobar los proyectos, porque bueno, es parte de las funciones de los comités el vigilar el cómo se está llevando a cabo estos protocolos. Los comités son el equivalente al gobierno de la investigación. ¿No? Me gusta pensar en esta analogía, o me gusta explicarlo conforme a esta analogía, porque hay muchas personas que dicen, bueno, o sea, pues, ¿por qué existen estos comités? Como si no fuéramos capaces de autorregularnos los investigadores, ¿no? Y es lo mismo que en las sociedades de investigadores. Vámonos un pasito para atrás y pensemos por qué es necesario el gobierno en toda comunidad, en toda nación, en todos los grupos de personas. Pues primero que nada, los gobiernos tienen un papel importante en la eficacia para que una sociedad pueda funcionar. Aseguran que los ciudadanos no infrinjan los derechos de los demás y esto es sumamente importante porque no se trata nada más de pensar en el bien propio, sino en asegurar que se respeten los derechos de las otras personas. Nos aseguran que los ciudadanos sigan reglas y regulaciones que han sido instituidas por el Estado. El tercer papel del gobierno, y es quizá, o algunas personas lo piensan como el más importante, es que crea estas reglas y regulaciones para que los ciudadanos las sigan.
En cuanto a los comités, pues bueno, también tienen la función de hacer normativas y regulaciones internas de acuerdo a las necesidades institucionales. Y además, pues otra función es mantener relaciones beneficiosas y positivas entre sí y los gobiernos de otros estados o los comités de otros lados. Un beneficio de tener o beneficios de tener este gobierno o estos comités que serían, digamos que lo relacionado con el área de investigación, pues se dice que los partidarios más entusiastas del gobierno afirman que sin el gobierno la principal forma de la sociedad sería el anarquismo, pero no pensando en el anarquismo de Flores Magón, que tanto le gusta al doctor Rivas, sino pensando en el anarquismo como la definición de una sociedad en la que cada individuo actúa en su propio interés, incluso si esas acciones dañan los intereses y derechos de otras personas. Entonces, en virtud de que no es posible estar dañando los intereses y derechos de otras personas, no se puede aceptar la anarquía en la investigación porque cada quien haría lo que quiera sin respetar a las demás personas. Entonces, bueno, esto nos lleva a contestar la pregunta ¿por qué son necesarios los comités? Pues bueno, porque tiene que haber alguien que proteja a los seres humanos que participan en las investigaciones y va más allá la función de los comités. No se trata nada más de participar en la protección específicamente de los participantes de esa investigación, sino que cuando no se hacen proyectos de investigación de buena calidad, el resultado son proyectos de mala calidad, mala ciencia, que va a causar un problema cuando las personas que quieran tomar decisiones terapéuticas con base en esos resultados de investigaciones mal hechas, van a dañar a las personas o a los pacientes que estarían tratando de beneficiar. Adicionalmente, pues bueno, los comités nos ayudan a asegurar que se evalúe la seguridad de la intervención, no nada más la eficacia, porque muchas veces se piensa en qué tan beneficioso puede ser un tratamiento para resolver un problema de salud, pero se nos olvida que además de la eficacia para resolver un problema, también tenemos que tomar en consideración la seguridad de la misma intervención, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las buenas prácticas clínicas que forma parte de lo que establecen las normativas de los comités de ética de investigación y de bioseguridad. Además de que todos sabemos que no todos los proyectos que llegan a ser evaluados por los comités cuentan con la calidad, ya que no todos los investigadores han tenido la formación en cuanto a metodología y bioética. Puede ser que dominen la parte técnica, ¿no?, de su área, pero es posible que no cuenten con todas las herramientas metodológicas, bioestadísticas y bioéticas para poder completar todo lo que se necesita dentro de un protocolo de investigación. Adicionalmente, los comités van a estar pendientes de las previsiones de situaciones más allá del protocolo, ¿no? Que es principalmente hablándoles del acceso postintervención. Haciendo un paréntesis, voy a desarrollar cada uno de estos puntos para no dejarlo como muy al aire. De hecho, es en lo que de lo que se va a tratar toda la presentación. Pero pónganse a pensar los que han sometido algún proyecto de investigación a los comités, principalmente aquellos que son de acciones terapéuticas. Se preguntaron qué iban a hacer después de que terminara el estudio, planearon el acceso postintervención. Suele ser algo muy olvidado, entonces, pues de esa manera también el Comité de Ética interviene y puede ser muy útil. Adicionalmente, pues bueno, la historia, y eso no se los voy a platicar, ya todos lo saben, la historia nos ha probado la incapacidad de regulación de las personas. No podemos confiar en que las personas van a autorregularse y a seguir las indicaciones si es que no haya, sin que haya algún grupo de personas que estén regulando las acciones de los investigadores. Algo que se discute mucho últimamente es el publish or perish. Esta presión para publicar, pues también puede presionar para que las personas tengan más riesgo de cometer conductas antiéticas. Están los problemas de conflictos de interés y además, así como en cualquier ámbito de la sociedad, los investigadores no están exentos de encontrar personas con estos rasgos de personalidad de merecimiento autoproclamado o omnipotencia que creen que las reglas no aplican para ellos.
Entonces tiene que haber también un comité que regule y que se dé cuenta de todas las cuestiones que pudieran estar dañando a los participantes o a la ciencia en general. De manera muy breve les pongo esta diapositiva con algunos hitos en la regulación de la investigación. Todos conocemos acerca del Código de Nuremberg, que al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un juicio en el que se presentó este código que tenía 10 puntos en los que había una regulación muy, muy general acerca de cómo se deberían de llevar a cabo las investigaciones, ¿no? Haciendo hincapié en que era absolutamente indispensable el consentimiento informado para las investigaciones. Y se piensa que antes de los nazis no había investigaciones que fueran antiéticas. Sin embargo, en la época dorada de la investigación y de la medicina en Estados Unidos, que rondaba más o menos entre 1930 y 1950, más o menos unos años, se hacían toda clase de investigaciones que también eran atropellos absolutos a los derechos humanos de las personas. Y solamente se volteaban a ver a los médicos nazis cuando había cosas equiparables en Estados Unidos de las investigaciones que se estaban haciendo. Entonces, bueno, digamos que la primera regulación internacional que se presentó fue en 1949 y tuvieron que pasar algunos otros años hasta 1964 que se formuló la Declaración de Helsinki, que sigue vigente actualmente, ¿no? Se han hecho múltiples revisiones del documento. La última vez que se revisó la Declaración de Helsinki fue en el año 2013 en Fortaleza, Brasil, y se han seguido haciendo, después de 1964, se siguieron haciendo muchas revisiones. 2 años después de 1964, que se publica la primera versión de la Declaración de Helsinki, se publicó un artículo que también fue un parteaguas en la bioética en investigación, que es el famosísimo artículo de Henry Beecher, el cual les voy a poner un poquito más adelante, en donde hace un resumen de 20 y tantas investigaciones completamente antiéticas, que fueron hechas pues, principalmente en Estados Unidos, aún cuando ya había sido publicado el Código de Nuremberg, ya existía la Declaración de Helsinki. Aún así, pues seguían realizándose investigaciones antiéticas. Entonces, vemos que el que solamente existan las reglas sin que haya un comité regulador, pues hace que realmente no haya muchos cambios. Fue en 1974 que en Estados Unidos se instauró el famosísimo IRB, ¿no? El Institutional Review Board. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de 1974 existían las regulaciones, existían las leyes, pero no existía el gobierno. Fue a partir del IRB en donde se empezó a poner sobre la mesa el que los protocolos, además de cumplir con ciertas características, también tuvieran que ser revisados por comités. No necesariamente era vinculatorio, no quería decir que los comités aprobaran o rechazaran protocolos, pero tenían que ser revisados, no digamos que alguien extra, alguien objetivo le echaba un ojito. En 1972 que termina el estudio de Tuskegee, después de ese periodicazo que se dio en el New York Times sobre el estudio que había permanecido durante más de 40 años activo, en donde se le daba seguimiento a pacientes con sífilis y no se estudiaba no se les estaba dando ningún tratamiento, solamente se estudiaba la historia natural de la enfermedad. Bueno, terminó, lo cual derivó en el importantísimo informe Belmont. En 1979 ya teníamos el Código de Nuremberg y ya teníamos la Declaración de Helsinki, pero bueno, eso no fue suficiente porque seguían sucediendo estudios antiéticos. Y en el 79 se presenta este informe Belmont, que a diferencia de los otros documentos como la Declaración de Helsinki o el Código de Nuremberg, no nos habla de reglas puntuales, sino que nos habla de principios bioéticos básicos, para que adicionalmente las personas, además de contar con reglas muy específicas y pautas, también a la hora de hacer la evaluación de sus proyectos, trataran de evaluar si cumplían con el principio de respeto, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Y ahora en México, ¿cómo andamos?
No, todo esto ya existía en el mundo, pero en realidad no existió la implementación del Comité de Ética e Investigación, sino hasta 1984 que se creó la Ley General de Salud. Entonces, fíjense cómo no es tampoco tan antiguo este hito importante en nuestro país de la regulación de la investigación clínica. Este es, en una imagen, es otra razón por la cual tiene que haber comités, ¿no? ¿Qué pasa cuando están funcionando las fotomultas en el segundo piso? ¿No? Cuando sabemos que está la cámara ahí vigilando, todo el mundo le baja la velocidad, se fijan que no pasen de 80, pero cuando sabemos que no están funcionando las cámaras, la gente se sigue porque pues, no hay nadie vigilando, ¿no? Al final del día, si no hay un ojo que esté vigilando, las personas tienden a no llevar a cabo esta autorregulación. Entonces, bueno, desarrollando cada uno de estos puntos de por qué son importantes los comités de ética, el más básico y que, bueno, pues todo el mundo conoce es la protección a los seres humanos que participen en la investigación y esto no es nuevo, ¿no? Desde el juramento hipocrático, lo primero que se le enseña al gremio médico es que lo primero es no hacer daño. De manera específica, los comités de ética lo que revisan es que no se está privando de tratamiento competente a los participantes. Es decir, que en un ensayo clínico o en un estudio observacional no se les esté privando de recibir la atención que deberían de recibir, ¿no? Uno pensaría que los ensayos clínicos son los estudios que son más riesgosos porque se está sometiendo a los participantes a una intervención. Sin embargo, piensen en el famosísimo estudio de Tuskegee, era un estudio observacional. En este estudio observacional lo que se hizo fue privar a los sujetos, aun cuando ya se sabía que se tenía un tratamiento efectivo para tratar la sífilis. Lo que se hizo en ese estudio fue evitar que esas personas recibieran tratamiento para poder estudiar la historia natural de la enfermedad. Eso mismo podría suceder en los estudios observacionales. Si un grupo de investigadores o un investigador está observando que los participantes de la investigación desarrollan alguna complicación o desarrollan alguna enfermedad y el objetivo es observar, entonces se les estaría privando de un tratamiento que necesitan, o por el contrario, si estamos hablando de un estudio de intervención, y en ese estudio de intervención se busca como grupo control a personas que tengan un subestándar, se les asigna un subestándar, pues eso es algo que vigila el comité de ética, porque los grupos que tengan, que sean comparativos, tienen que recibir la mejor terapia disponible. Adicionalmente, los comités van a revisar que se cumpla con los principios bioéticos básicos que no necesariamente los investigadores van a poder aplicar de primera instancia porque requiere un conocimiento un poco más profundo de los temas bioéticos. Revisan que se tengan suficientes válvulas de seguridad, es decir, que se esté evaluando la seguridad de las intervenciones para evitar que haya complicaciones cuando pudieron haberse evitado los problemas desde un inicio. Revisan que no haya coacción para su participación, que se haga uso de métodos seguros, entre muchas otras particularidades que van a revisar los comités. Otra de las funciones, como ya se los mencioné previamente, es prevenir la mala ciencia. Esto es algo muy grave y es algo en lo que habitualmente no se piensa, ¿no? Se piensa que los comités se dedican nada más a revisar las cartas de consentimiento informado. Sin embargo, va mucho más allá que eso. Los estudios que estén mal hechos van a tener resultados que son inválidos. Alguien, bueno, seguramente han escuchado por ahí el famosísimo dicho de garbage in y garbage out. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que si nosotros le metemos basura, ¿no? Malos métodos, un mal cálculo de tamaño de muestra, cuestionarios inválidos, toda clase de metodología que no sea la adecuada, pues lo que vamos a obtener van a ser resultados inválidos. Y resultados inválidos de una investigación, adicionalmente de que los procedimientos inválidos en general van a invalidar toda la investigación, estos resultados van a ser incorrectos, van a ser espurios. Y si se toman decisiones de los pacientes
sobre qué tratamiento utilizar, sobre qué prueba diagnóstica aplicar, sobre qué hacer o qué no hacer, y ese resultado proviene de un estudio mal hecho, pues estamos dañando a los o a los pacientes en este caso. No, el daño va más allá que a los participantes en el marco dentro de esta investigación, sino que va más allá de ya en la práctica clínica, tiene consecuencias. En cuanto a todo esto de revisar, pues apoya muchísimo el comité de investigación que da pues su dictamen en cuanto a la metodología. Pueden leer un poco más en este artículo si les interesa el tema. Este artículo de Elliot es muy interesante, pero bueno, digamos que inclusive hasta en la manera en la que se redacta el marco teórico, es muy típico del ser humano tener este sesgo de confirmación en donde armamos el marco teórico y la hipótesis y en realidad todo el estudio con base en información tendenciosa que solamente está apoyando la hipótesis que yo ya tengo de antemano en vez de buscar la totalidad de la información, tanto lo que está a favor como está en contra de la hipótesis que yo estoy teniendo. Entonces, bueno, una parte muy importante y que no se reconoce mucho es el prevenir que salgan a la luz investigaciones que hagan más daño que bien. Algo que es muy trágico es esta historia de la talidomida, que seguramente muchos conocen. Es que los comités van a asegurar que se evalúe la seguridad de la intervención y esto específicamente en el marco de la regulación que se llama de buenas prácticas clínicas, que ustedes a lo mejor no se la van a creer, pero las buenas prácticas clínicas, que es lo que organiza ICH, realmente es algo muy nuevo que si bien de manera general seguíamos estas buenas prácticas clínicas, no fue sino hasta diciembre del año pasado que COFEPRIS se adhirió formalmente al grupo de ICH, o sea, imagínense, 2021. Es algo muy nuevo y bueno, pues es sumamente importante porque no sé si conocen esta historia de la talidomida, pero en el siglo pasado se empezó a comercializar este fármaco sin mucha investigación previa. Realmente las investigaciones eran muy pobres y en las investigaciones no se tomó en cuenta la parte de seguridad, no solamente se evaluaba la eficacia y esto, al no estar evaluando dentro del marco de la investigación, tanto la seguridad como la eficacia, provocó que saliera al mercado un fármaco que causó, el término en español, la verdad es que no me lo sé, pero bueno, en inglés es fucomilia. Y hay miles de niños que, bueno, ahora ya son adultos que han vivido una vida muy difícil por falta de regulación en cuanto a la seguridad en los ensayos clínicos. Entonces, esta, al ser una de las tragedias más grandes, pues bueno, nos ha enseñado que los comités de ética tienen que asegurarse de que los proyectos de investigación cumplan con todas las normas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si se va a probar un fármaco nuevo, pues bueno, si digamos que para prevenir todos estos daños, pues habrá que tomar acciones muy específicas en cuanto a mujeres que están en edad reproductiva, cuidar la seguridad constantemente por medio de estudios bioquímicos, todas las acciones que sean necesarias para cuidar la seguridad de los proyectos de investigación. Ahora, no todos los investigadores, otro punto, ¿no? No todos los investigadores tienen los conocimientos técnicos, metodológicos y éticos necesarios para realizarlas. Sabemos muy bien que una muy buena parte de la investigación, del grueso de la investigación que se hace en el instituto, son tesis de residentes que tal vez todavía no han tenido las clases suficientes de metodología, de estadística, de ética, y los proyectos que van a presentar a los comités tal vez todavía tengan fallas en este ámbito y necesiten ser revisados por otros ojos adicionales a los de su tutor, que muchas veces los tutores, pues bueno, también son clínicos, son quirúrgicos, que están saturadísimos, tienen muchísimo trabajo y no necesariamente tienen el tiempo o le dedicaron el tiempo para revisar
cabalmente estos proyectos y muchas veces inclusive los propios médicos de base no han tampoco recibido este entrenamiento de metodología, de estadística, de ética para poder tener proyectos muy bien redondeados, ¿no? Esa es una de las principales razones por las cuales el instituto ofrece educación de posgrado en cuanto a las maestrías. Acá en el Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica donde yo trabajo, pues trabajamos con casi puros médicos de base que dirigen muchas tesis y no se sienten con las herramientas necesarias para poder dirigir todos estos proyectos de investigación, porque pues a ellos nadie se los enseñó, ¿no? Han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y bueno, pues esto es muy común. Podemos tener profesionales de la salud con extraordinarias bases del área de su expertise, pero todavía les falta formación en estas otras áreas. Por lo tanto, estas investigaciones se ven claramente beneficiadas de una revisión externa. Con lo que les comentaba del acceso postintervención, el tiempo que yo tengo formando parte de los comités de ética, les puedo decir que es extremadamente poco común que los investigadores realmente hagan consideraciones con respecto a lo que va a pasar cuando se acabe el proyecto de investigación, ¿no? Y principalmente los ensayos clínicos, que es cuando se da una intervención, se da un tratamiento, ¿no? ¿Se han preguntado ustedes, los que han hecho algún proyecto de investigación, no, qué va a pasar el día que acabe el estudio? ¿Simplemente le voy a retirar el fármaco al paciente? ¿No? ¿Lo puedo retirar así como así y que regrese a su tratamiento habitual? ¿O existen casos en los que no es posible hacer ese retiro del fármaco y luego cambiar al otro? Imagínense que le quitan el antihipertensivo experimental a un paciente y de un día para otro le ponen el antihipertensivo que está en el cuadro básico, pues van a descontrolarlo tremendamente. No, por ejemplo, si tenemos un tratamiento experimental, pues lo justo y lo ético sería que si a la persona le está funcionando ese tratamiento, pues seguirle proporcionando ese tratamiento durante por lo menos el mismo tiempo que estuvo formando parte del estudio o hasta que pueda conseguirlo por sus propios medios. Entonces, este análisis de qué va a pasar, cómo se va a hacer la transición, es algo en lo que también interviene el comité de ética para hacerle las preguntas al investigador que a lo mejor por sí solo no se haría. Y bueno, esta es una de las partes que es más difícil, más dolorosa, pero es la realidad y no podemos simplemente taparnos los ojos y voltear a otro lado. No, la historia nos ha probado la incapacidad de autorregulación que tenemos las personas, ¿no? A mí me encantaría pensar en un mundo como lo diría Kant, ¿no? En donde todos haríamos lo correcto porque seguimos las máximas y hacemos lo que debe de ser. Pero la realidad es que eso pues difícilmente sucede. Si bien hay muchas personas sumamente preocupadas por hacer lo correcto, a veces ni siquiera nos queda muy claro qué es lo correcto, ¿no? Porque lo que es correcto aquí no necesariamente es lo correcto en otro país, entonces es complicado. Y tenemos historias tremendas a lo largo de la historia de personas que simplemente no les interesa ninguna regulación, no les interesa absolutamente nada más que resolver sus preguntas de investigación, satisfacer su curiosidad. Y bueno, pues, ¿qué les puedo contar, no? Seguramente ustedes han escuchado de este famosísimo ángel de la muerte, el doctor Mengele, que llevó a cabo, pues, en los campos de guerra, específicamente en Auschwitz, toda una serie de experimentos tremendos, horribles, le gustaba trabajar con personas que tenían enanismo, con gemelos, con embarazadas, con recién nacidos. Él estaba obsesionado con el tema de la eugenesia, quería que todos tuvieran los ojos azules, entonces le inyectaba sustancias a los niños para que tuvieran los ojos azules. Obviamente eso causaba, además del dolor, infecciones, muerte. Hizo unas siameses artificiales, obviamente con todo, o sea, se infectaron tremendamente. Todo lo malo, ¿no? Ya no quisiera seguir en más detalles que son
muy feos, pero todo lo malo que alguien pudo haber hecho en el mundo lo hizo este doctor. Y a lo mejor no de manera tan cruda, pero ha habido muchos otros estudios que increíblemente han sido organizados por investigadores y avalados por universidades muy reconocidas de Ivy League, Harvard, MIT, muchas que Massachusetts, bueno, ahí está el MIT, muchas universidades que son altamente reconocidas, pues han estado detrás de investigaciones también muy dañinas. Este es otro ejemplo, ¿no? Muy famoso. Ahí en la parte de arriba, al lado de estos niños, les cuento someramente. Estos niños, la foto que ven aquí es del Club de Ciencias del estudio de las escuelas Fernald y Renham, que eran niños que vivían institucionalizados, estaban ahí como en un internado, porque algunos de ellos tenían algunas deficiencias cognitivas y los tenían en el club de ciencias y lo que hacían es darles, para estudiar la radioactividad, darles a desayunar avena radioactiva, literalmente. Y aquí pueden ver la publicación que está en la revista Science, ¿no? Uno esperaría pues que tuvieran un poco más de cuidado. Poco a poco se ha ido pues poniendo más restricciones y más cuidado en esto, pero a nadie le pareció incorrecto darles a comer comida radioactiva a estos niños. Y en nombre de la ciencia, los miembros del club comían cereales mezclados con leche radioactiva en el desayuno o digerían una serie de suplementos de hierro que les daba el equivalente en radiaciones de al menos 50 radiografías de tórax. Los ensayos médicos, y bueno, vean esta foto, ¿no? Son los nombres de niños y niñas que específicamente ella, Karen Christensen, fue parte de este club de ciencias en el que se les daban esta comida radioactiva. Ella duró solo unas pocas semanas y falleció. Este otro estudio que también es impresionante cuando uno lee la historia. Hay un libro muy interesante que se llama Acres of Skin, que es Acres de Piel. Hubo una serie por décadas, ¿eh? No se ven las imágenes, me dice Leonora. ¿Alguien más? Val, ¿me podrías confirmar que no se están viendo las imágenes que estoy poniendo? O si alguien quiere, no puedo ver la pantalla. A ver, déjenme, salgo, voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner nuevamente la... ¿Sí se ven? ¿Sí se ven? Ah, ok. A ver, nuevamente voy a ponerlo. Si me hacen favor de compartir. ¿Están viendo una imagen de una curación de un brazo? Bueno, según curación, ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos los que contestaron. Regreso a la presentación. Estos Hubo un montón de experimentos que hizo un famosísimo doctor Klickman. Los que sean dermatólogos lo conocen seguro, en donde todavía hace poco lo aclamaban, ¿no? Porque fue pues el inventor de muchos fármacos que utilizan hoy en día los dermatólogos. Pero lo que hizo el doctor Klickman en los reclusos de la prisión de Holmesburg en Filadelfia entre los años de 1951 y 1974 es tremendo. Se le hizo alguna vez una entrevista a este doctor Klickman sobre pues su proceder en la prisión de Holmesburg y los experimentos que hacía, y lo que él contestó fue: todo lo que vi ante mí fueron acres de piel. Es decir, él no veía personas, él veía montón, o sea, acres, kilómetros de piel sobre las cuales hacer sus experimentos. También contestó: me sentí como un granjero que ve un campo fértil por primera vez. ¿No? Él no veía personas, él veía tejido sobre el cual experimentar. Y bueno, pues sí, la mayoría de los experimentos, sobre todo al inicio, eran cuestiones cosméticas, detergentes, desodorantes. Pues también se hicieron, como que fue escalando, ¿no? Los ensayos también que hicieron ahí fueron ensayos clínicos
de fármacos fase 1, inoculaciones de isótopos radioactivos, aplicación de dioxinas. Y ya después la cosa se puso más grave. Entró la CIA y el ejército de Estados Unidos y para utilizar a estos presos como sujetos de investigación, pues estaban preparando armas para la guerra. Hicieron muchos experimentos con psicotrópicos para tratar de controlar a sus enemigos con estos medicamentos y causaron daños irreparables en muchas personas. Estos experimentos a menudo dejaban a los sujetos prisioneros, en su mayoría eran afroamericanos, con dolores muy fuertes y tenían efectos debilitantes a largo plazo en su salud. De hecho, si ustedes se meten a YouTube, existe también el documental de Acres of Skin, acres de piel, en donde se entrevistan a muchos de estos prisioneros que fueron sometidos a experimentos por el doctor Klickman y sus seguidores. Este es otro estudio muy, muy famoso, los experimentos que se hicieron en Willowbrook. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine. Si se fijan, son revistas del más alto nivel, en las que están involucradas en publicaciones de investigaciones poco éticas, ¿no? En este estudio de Willowbrook, por ejemplo, niños con retraso mental que estaban institucionalizados en una escuela en Nueva York se les infectó con hepatitis intencionalmente en un intento de arrastrar el desarrollo de la infección. Y esto lo hicieron por medio de comida contaminada con heces de otros niños que ya tenían la infección, o sea, un tratamiento bastante crudo e inhumano. Y pues bueno, este artículo que ustedes están viendo, este de New England Journal of Medicine, es el pantallazo del heading del artículo de Henry Beecher que les platiqué originalmente. Henry Beecher fue un anestesiólogo que se dedicó a recopilar pues, información de muchos estudios que eran considerados antiéticos. Y bueno, él en su artículo hace muchos comentarios que me parecen muy, muy importantes y actuales, a pesar de que esto fue publicado en la década de los 60, en pleno 2022, siguen siendo actuales y se los voy a leer tal cual porque vale la pena. Él puso: me gustaría afirmar que la medicina americana es sólida y la mayoría del progreso en ella obtenido sólidamente. Hay, sin embargo, una razón de preocupación en ciertas áreas y creo que el tipo de actividades que serán mencionadas causarán un gran daño a la medicina a menos que se corrijan pronto. Seguramente se dirá que cualquier mención a estos aspectos le hace daño a la medicina. Él se refería a que no hacerse de la vista gorda, ¿no? A que lo iban a criticar por levantar la voz y señalar estos acontecimientos que eran poco éticos. Y él responde, ¿no? Que pues a lo mejor sí le van a hacer daño a la medicina, pero no uno tan grande, no un daño tan grande como continuar con prácticas, con las prácticas que serán mencionadas. Entonces, bueno, cuando uno levanta la voz y dice esto no está bien, bueno, a lo mejor no se va a obtener cierta información que es importante, pero le hace más daño a la medicina el usar prácticas antiéticas. Y les voy a leer algunos otros fragmentos, ¿no? La experimentación con seres humanos desde la Segunda Guerra Mundial ha creado dificultades con el incremento en el empleo de pacientes como sujetos experimentales, cuando debe ser aparente que no estarían disponibles si hubieran estado realmente conscientes de cómo serían usados. Es decir, que no se les informó, ¿no? O no se les informó cabalmente. Existe evidencia de que a muchos de los pacientes en los ejemplos del artículo de Beecher no se les explicó satisfactoriamente el riesgo e inclusive varios miles ni siquiera sabían que eran sujetos de investigación hasta que experimentaron consecuencias graves de la experimentación a la que habían sido sujetos. Y existe una creencia prevalente en algunos círculos sofisticados que prestarle atención a estos asuntos puede bloquear el progreso. Pero la ciencia no es el valor al cual el orden del resto de los valores deban de subordinarse. Y esto a mí me parece importantísimo. Se los voy a leer otra vez. La ciencia no es el valor al cual el orden del resto de los valores deban subordinarse. La ciencia no es el valor supremo. Si bien es muy importante, si para poder obtener información tenemos que pasar por sobre los derechos de las personas, entonces no está bien.
Y Bichir demostró que el maltrato de los sujetos humanos no se limitaba a las prácticas bárbaras de los médicos nazis, ¿no? No tenían que ir muy lejos de casa. Ahí mismo en Estados Unidos podían encontrar estos estudios completamente barbáricos. Bueno, pues este artículo de Bichir, que es famoso por todos lados, sentó las bases para revisiones actuales de códigos éticos. Y en México no crean que nos hemos ido limpios, ¿eh? Tenemos nuestros propios ejemplos de investigaciones que han causado muchísimo daño. No, por ejemplo, acá en neurología, en el Instituto Nacional de Neurología, hace unos 5 años hubo todo un escándalo porque empezaron a juntarse pacientes, a levantar la voz y a ejercer acciones legales porque a partir de 1998 muchos de estos pacientes fueron sometidos a un estudio sin su consentimiento y sin que fueran ellos, sin que se les explicaran los riesgos, los beneficios de que se les implantara una válvula en el cerebro, y muchos de ellos, hay gente que ya ha fallecido y algunos otros que viven con dolores insoportables de cabeza porque resulta ser que esta válvula solamente funciona cuando están parados. Cuando están acostados, tienen unas cefaleas que no pueden con ellas. Y bueno, pues así como este, conocemos muchos otros casos de estudios que experimentan con pacientes y luego cuando quieren publicar dicen, solo revisamos los expedientes, ¿no? Lo manejan todo como un estudio retrospectivo, cuando ya experimentaron sin consentimiento. Este es otro caso, ¿no? Por ejemplo. Histerectomía vaginal con termofusión, técnica innovadora, experiencia de 1000 casos. Ponen que después de haber realizado una serie de histerectomía vaginal, bla, 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 daremos a conocer las ventajas que se obtienen al desarrollar esta técnica y luego nos cambian la historia, ¿no? Y nos dicen que revisaron los expedientes y pues de esta manera ya no tenemos ningún problema ético porque solo es revisión de expedientes. Entonces vean la importancia de tener un comité que esté revisando el que no se transgredan los derechos de las personas. Y bueno, me imagino que ya estarán ahorita buscando un bote que patear de todo lo que se ha hecho mal para darles un poco de esperanza y que vean que no todo está malo, no todo, como diría Fobia, ¿no? No todos son tan malos, no todo está mal. También tenemos el extremo de este garbanzo de la libra, que no sé si conocen esta historia del famosísimo Walter Reed, que fíjense el año, ¿no? 1900, todavía no existían los crímenes de guerra, la declaración, bueno, obviamente el código de Nuremberg, declaración de Helsinki, no existía absolutamente nada de esto. En pleno 1900, con tal de tratar de encontrar soluciones a la fiebre amarilla, Walter Reed fue más allá, se salió de lo que se requería, que realmente no se requería nada en aquella época. Buscó hacer el formato de consentimiento informado para invitar a los participantes a su proyecto de investigación, y el equipo de científicos decidió que, dado el riesgo de la investigación, ellos mismos también serían voluntarios. Es decir, el equipo de investigación se voluntarió para tener solidaridad con los participantes de la investigación. Y Walter Reed buscó voluntarios de las comunidades inmigrantes españoles que todavía no habían contraído la fiebre amarilla y lo que quería pues era encontrar el método de transmisión. Se les ofrecía un pago de $100 en oro y otros $100 si se enfermaban. Y además, Reed fue el que desarrolló por primera vez el documento de consentimiento informado por escrito, y inclusive pues su idioma nativo era el inglés, lo tradujeron al español para que pudieran las personas entenderlo muy bien. Fíjense, este documento data de 1903, en donde se les explicaba a las personas a qué se estaban sometiendo, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las compensaciones. Entonces, bueno, podemos tener los extremos, ¿no? Las personas que actúan tremendamente mal y las personas que buscan hacer todo lo que está en su poder por hacer las cosas bien. En virtud de que no todas las personas estamos en ninguno de estos dos extremos,
Por eso necesitamos los comités de ética. Todos estamos dependiendo del humor que traigamos o de la carga de trabajo. Estamos en la escala Mengele-Reid que yo me inventé. Como investigadores, todos rondamos en algún lugar aquí, ¿no? Si le echamos muchísimas ganas y tuvimos muy buena visión de un protocolo, pues lo vamos a entregar prácticamente perfecto. Pero puede ser que se nos vayan algunas cuestiones y necesitemos alguna regulación externa, un comité que nos revise, que sean unos ojos externos para poder pues revisar la cuestión de la parte ética. No sé cómo voy de tiempo, ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, digamos que el publish or perish es otro de los puntos que ha llegado a impactar muchísimo en las investigaciones y es también otra razón por la cual los comités de ética y los comités de investigación y de bioseguridad tienen pues más valor estos días, porque esta necesidad de estar publicando constantemente, donde a veces se malentiende que es más cantidad y no tanto calidad, puede hacer que los investigadores descuiden algunos aspectos bioéticos por los cuales pues no se vaya a tener el cuidado necesario y esta presión pues sí puede nublar un poco, puede mermar la capacidad de los investigadores para vislumbrar todos los aspectos bioéticos con esta necesidad de sacar publicaciones y de generar proyectos a toda velocidad para poder mantener su nivel de SNI, para poder mantener sus beneficios como catedráticos, todos los beneficios que vienen relacionados con las publicaciones. Entonces, esta presión de publicar o perecer hace que se puedan transgredir algunos aspectos que sean sumamente importantes. Los conflictos de interés, pues es algo que también va a evaluar el comité de ética y es importante que se estén documentando siempre que haya conflictos de interés, pues bueno, eso puede también, no, el que una persona tenga nexos con la industria farmacéutica no quiere decir que sea una conducta incorrecta. Lo que se tiene que hacer es implementar o verificar que estén implementados todos los procedimientos para evitar que pueda haber ahí algún mal manejo de la información o que se pueda prestar a que haya pues alguna conducta inapropiada. El comité o los comités van a estar vigilando pues que estas cuestiones no se conviertan realmente en un problema, que se quede nada más como pues digamos en un riesgo que es inevitable, ¿no? De cualquier manera, todas las personas podemos tener conflictos de interés porque pues simplemente nos interesa que la investigación salga adelante. Y bueno, pues finalmente esto que se presenta en cualquier ámbito de la sociedad y la comunidad médica y del área de la salud no está exenta. Todos conocemos personas que tienen estos rasgos de personalidad como pues un poco más narcisistas, o que se sienten tal vez como que las reglas no aplican para ellos y pueden saltarse algunas cuestiones porque dicen, no, pues yo soy una persona correcta y hago las cosas bien, no necesito que me estén poniendo trabas o... pues en virtud de que en ningún lugar estamos exentos de estos trastornos de la personalidad, pues con más razón es importante que los comités revisen absolutamente todos los proyectos de investigación para evitar que algunos o algunas investigadoras e investigadores se quieran pasar o quieran brincar algunos de todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para poder hacer una investigación que sea robusta científicamente y que sea ética y proteja tanto a los participantes como en general a toda la comunidad. Y bueno, pues ya se me acaba el tiempo, nada más quisiera presentarles rapidísimamente, esto es como un breviario cultural de cómo, fíjense, muy tarde en la vida se implementaron los comités de ética como ya una cuestión normativa en la Declaración de Helsinki.
Esta es una evolución del rol del Comité de Ética en la revisión de los protocolos de la Declaración de Helsinki. La primera vez que la vez que se publicó la Declaración de Helsinki fue en 1964 y no se hacía ninguna mención a los comités de ética, no simplemente se presentaban las reglas y se esperaba que todos las cumplieran. Una década después, 11 años después, se empieza a formular este concepto de comité en donde se dice que el protocolo se tenía que transmitir a un comité independiente, especialmente delegado para su consideración, guía y comentario, ¿no? Digamos que era un comité consultivo, pero no era vinculatorio. No se modificó esto en 1983. En 1989 nuevamente se hace una modificación con respecto a esto de los comités, pero nuevamente se habla de transmitir, considerar, guiar, comentar, y que el comité tenía que ser independiente tanto del investigador como del patrocinador. No se modificó en 1996. Seguía sin ser normativo lo del comité hasta el año 2000. Se menciona que cuando sea apropiado, se apruebe el protocolo por parte de un comité, o sea, ni siquiera siempre, ¿no? Cuando sea apropiado, lo cual pues puede ser un poco vago, requería aprobación. Y en 2004 que hubo nuevamente una revisión, se agregó la parte del acceso postintervención, pero no se mencionaba que todos los protocolos tenían que ser aprobados. Fue hasta el año 2008, fíjense, o sea, 2008 no fue hace tanto, en donde finalmente ya se implementó esta parte de que los comités de ética tenían que aprobar antes de que inicie el estudio, porque al parecer esto no quedaba muy claro, ¿no? La gente hacía sus proyectos y ya que los terminaba, los sometía a los comités, que bueno, les he de contar que sigue sucediendo hasta la fecha, pero eso no es correcto. El punto es que se revisen antes para evitar que haya atropellos a los derechos de los participantes. Entonces, fíjense lo nuevo que es esto. Obviamente no puedo negar que sí puede ser un poco latoso el proceso de la revisión de los protocolos, pero la razón por la cual se hacen estas revisiones es para protegernos a todos, ¿no? Para proteger a la comunidad, para proteger a los participantes, para proteger a los usuarios de la información. Entonces, bueno, ahora ya conocen un poquito más sobre lo que hacemos en los comités de ética y espero que les haya ayudado a cambiar un poco su perspectiva. Muchas gracias.